Manuel Castells é um dos pensadores mais influentes do mundo, né? Analista da era da informação, teórico da comunicação, com mais de 25 livros publicados, professor da Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, e nos oferece essa conversa agora para o OBCOM, Observatório da Comunicação Pública, e para o nosso Instituto Novos Paradigmas, a quem agradecemos a atenção e essa oportunidade de conversar. E um dos seus, do seu mais recente livro, lançamento, é este Ruptura, a crise da democracia liberal. E é com este assunto que a gente começa. Eu vou conduzir a entrevista em espanhol, porque faz afirmações muito fortes e uma análise do panorama preocupante e que determina, a necessidade de disputa, de disputar essas narrativas, de disputar esse campo simbólico. Profesor, es un honor tenerlo, estar aquí para hablar con usted. Y empiezo preguntando, usted afirma, tanto en el libro como en las entrevistas que ha dado, que 2/3 de la gente en el mundo no cree en sus representantes. O sea, el tema de la ruptura es que hay una separación entre representantes y representados, y por lo cual esta es la gran crisis, la más profunda crisis, porque la democracia como la conocemos, la democracia liberal, estaría muerta. Bueno, si mueren... ¿Qué le hace pensar eso? Lo primero son datos, no es opinión. Es decir, este libro forma parte de mi nueva estrategia de publicación, que es un libro pequeño con una web enorme. Entonces, en el libro hay una referencia a la URL donde se encuentran los datos de todo lo que digo. Entonces, estos son datos de distintas fuentes, el World Economic Forum, las Naciones Unidas, el Eurobarómetro, el Latinobarómetro, el Instituto Pew de Estados Unidos, y todos coinciden. La media son 2/3 de los ciudadanos del mundo, pero luego con puntas. En Brasil más del 80%. Entonces, y esto, ya la situación era mala hace 20 años, 15 años, pero se ha ido deteriorando cada vez más. Bueno, entonces, la cuestión, se parte de esto, de que hay una crisis de legitimidad medible en términos de opiniones, de actitudes, de encuestas, de estudios, pero luego lo que hago es ver una serie de casos muy importantes en los que ya estamos hablando de observar comportamiento político. Sí. Para ver si las actitudes se relacionan con las prácticas políticas. Y esto explica Trump, uno de mis estudios, explica Brexit en Europa, explica por qué un neofascista como Salvini prácticamente gobierna Italia, explica la Europa del Este, Orbán en Hungría, el presidente de Polonia en Polonia, y explica la importancia de un país tan democrático como Francia, la importancia de un partido también neofascista como el Frente Nacional, que tiene 23-24% de los votos, y además explica más aún la descomposición de los partidos. En Francia ya no hay partidos políticos, ya no hay. En una situación de crisis total surgió un presidente más o menos de centro liberal que ganó porque todo el mundo lo apoyó contra el fascismo, pero y ahí hizo su partido, pero solamente el 17% de la población votaron por él. Lo que ocurre es que esa es la otra cuestión, la abstención masiva de la gente que no confía, no piensa. Pues yo parto de esto, y luego en esa transformación, en ese rechazo democrático a la democracia liberal, es decir, porque se vota. Bolsonaro está directamente en línea con todo esto. Y vamos país por país del mundo, ¿y qué encontramos? Los gobiernos sólidos, con confianza de los ciudadanos, no son democráticos. Rusia y China. Pues sí, no es una paradoja eso, o sea, usted, ¿no?, demuestra con los datos que
pues la gente no se lo cree más, ni en la política ni en las instituciones, pero de una cierta manera reemplaza otro tipo de institución, porque aquí se pasa a mirar los índices de confianza, se cree en la Iglesia, en el ejército. ¿Por qué dentro de este No en la Iglesia Católica, lo siento. No en la Iglesia Católica está destruida. Yo he estudiado a fondo. Sí. La Iglesia Católica en América Latina, que era fuerte, está en proceso de destrucción. Según los propios datos de la Iglesia Católica, en el 2040 habrá más evangélicos que católicos en América Latina. Ya ha pasado 20 años. Bien. ¿Por qué? Porque es una institución establecida. En cambio, no podemos decir que desaparezcan las iglesias, porque las iglesias evangélicas son más importantes que nunca, están subiendo cada día más en Brasil y en toda América Latina. Y son un factor decisivo en la política, pero porque son anti-establecimiento, anti-élites tradicionales. Bien. Entonces, ¿tiene ventaja quien se presenta como fuera de la política? Totalmente. Descolado de estas instituciones. Totalmente. Pero en general es gente que sí se presenta, pero con un discurso de derecha. No es de derecha. ¿Una cosa más de fascismo o no? Sí. No, querida colega, no es un discurso de derechas, es un discurso contra las élites establecidas y tradicionales, contra los partidos tradicionales. Cualquier líder que consigue la visibilidad en las redes sociales, sobre todo, no en los medios, en todas estas campañas que yo he analizado, los medios están contra los líderes anti-establecimiento. Ganan en las redes sociales, que es donde hay una expresión más amplia y, en el fondo, a la vez más manipulada, pero también más libre, porque los grandes medios de comunicación están controlados por los grupos financieros que los poseen. Entonces, aquí no estamos en una situación de derecha o de izquierda, no, estamos en una situación de la crítica de todo lo tradicional, la crítica de los partidos establecidos, la crítica de las élites políticas tradicionales y culturales. Lo que ocurre es que en casi todos los casos esta crítica contra el establishment está apoyada por los grupos económicos más importantes y más tradicionales, que han visto que el apoyar sistemas de democracia liberal tiene mucho peligro. En Brasil perdieron el poder durante muchos años, y lo mismo en Estados Unidos. Con Obama perdieron realmente la capacidad de control, y entonces hay lo que yo llamo una forma de dictadura sutil, que consiste en, a través de la manipulación de la información y a través de la crítica de todo lo que existía como democracia liberal, consiguen expresar el descontento de las personas con los políticos y con la política tradicional, aunque la paradoja, naturalmente, es que ellos se hacen políticos, entran en el gobierno. Esa es gran parte de la manipulación. Pero usted lo ha dicho muy bien, cualquier líder suficientemente apoyado y con suficiente carisma ideológico que moviliza contra los partidos tradicionales de derecha o de izquierda, gana. Un país tras otro, continuamente. Dentro de los síntomas que usted menciona sobre estas crisis, las varias crisis, dentro de esta gran crisis más profunda está el tema de esta galaxia de comunicación dominada por la mentira. ¿Cuál es el rol del periodismo, en su opinión, o mismo de la comunicación gubernamental más ordenada, más organizada, en este ambiente tóxico? En principio, uno de los contravenenos, hablando claro, sí, a esta campaña de intoxicación masiva, podría ser el periodismo profesional. Digo podría ser, porque en la práctica el periodismo profesional está muy mediatizado por los intereses financieros y políticos de los propietarios de los medios de comunicación. Entonces los periodistas
siempre digo que los periodistas profesionales son héroes cotidianos, porque mantienen su ética profesional, intentan desmentir lo que está ocurriendo, tratan de aportar los hechos y los despiden. Se juegan el puesto de trabajo cada día, dependiendo de lo que la empresa piensa que le interesa o no le interesa. Hoy por hoy, los grandes medios y los grandes grupos mediáticos, incluido en Brasil, no están por el ataque frontal a todas las instituciones tradicionales. Pero, en la medida en que estas medidas, estas, digamos, tendencias de distinto tipo, antidemocráticas, van tomando control de los gobiernos y en gran parte de los grupos financieros que los apoyan, en esa medida los medios, que siempre son sensibles al poder, van evolucionando hacia no ser demasiado críticos porque pueden tener muchos problemas. Entonces, hoy por hoy, los grandes medios todavía no forman parte de este bloque antidemocrático. Y eso permite a los periodistas hacer periodismo investigativo, ayudar, denunciar, todavía. Pero el espacio es cada vez más reducido, porque desde un Estado fuerte hay muchas formas de controlar, reprimir y en el fondo intimidar. Pero de otra parte también no tienen más la credibilidad, la gente también sospecha mucho de los grandes medios, ¿no? Y también lo atacan. Es cierto. O lo identifican como siendo parte de estas élites. Es que tradicionalmente formaba parte de las instituciones centrales de la sociedad. Entonces, si tomamos la hipótesis central, que está en parte verificada no solo por datos de opinión, sino por observación de procesos políticos en todo el mundo. Y por cierto, metodológicamente, como usted sabe, con ciencias sociales, algo que en contextos diferentes reproduce el mismo proceso quiere decir que hay algo estructural, no solo que es un problema de un país u otro. Bueno, si esta hipótesis central tiene posibilidades de ser creída, entonces hay que explicar por qué. Y lo fundamental es algo que acaba de decir. Lo fundamental es que la construcción del comportamiento, como demuestra la neurociencia social, es emocional, no racional. Esto está hoy día demostrado en la neurociencia. Somos animales emocionales, reaccionamos según nuestras emociones y luego racionalizamos lo que queremos saber. Esto en la investigación de comunicación política en todo el mundo, un dato fundamental es que las personas van a ver los programas de televisión que saben que van a estar de acuerdo con ellos, leen los periódicos que saben estar de acuerdo con ellos y, mucho más importante, van a las redes sociales para informarse y van a los grupos que saben que están de acuerdo con ellos. Por tanto, hay una fragmentación total. No hay comunicación de masa, hay lo que yo llamo autocomunicación de masa. Ese es el concepto que yo propuse hace unos años, porque sí, es de masas, porque se difunde masivamente, porque todo el mundo puede acceder, mucho más que a los grandes medios de comunicación. Todo el mundo puede entrar en internet, informarse de lo que quiera, expresar lo que quiera, no hay monopolio de la expresión de la opinión, todo el mundo puede hacer su editorial, todo el mundo puede tener en YouTube su propio canal de televisión. Hay una difusión total de la capacidad de intervenir en la galaxia de información. Pero eso, por tanto, es auto y es de masas. Pero al ser auto, fragmenta totalmente la opinión y el comportamiento y permite que grupos y redes organizadas, mucho más fuertes, más sofisticadas, con más recursos, controlen el debate y consigan que las personas reciban los mensajes que quieren recibir y su propio cerebro bloquee los otros. O sea, la manipulación no consiste en lavado de cerebro, consiste en activar ciertas imágenes y ciertas opiniones que todos llevamos dentro, pero que algunos controlamos con otro tipo de educación, de experiencia, de historia,
y que cuando hay un sistema en el que todo vale, entonces puedes dudar de la ciencia, puedes pensar que las vacunas son nocivas, puedes pensar que por qué las mujeres van a tener derechos, históricamente no tenían, ¿por qué van a tener ahora? Puedes pensar que los animales son para que los matemos y los torturemos. Puedes pensar que la crisis climática es una invención ideológica de la izquierda. Puedes pensar lo que quieras porque hay todas las opiniones y todo lo que es ignorancia interesada se expresa con más fuerza y gran capacidad técnica de comunicación en el mundo galáctico donde todo el mundo va a informarse, que ya no son los medios, los grandes medios de comunicación, que ahora son puramente entretenimiento. Son telenovelas, son programas de cine, de televisión, pero ya no son programas informativos creíbles, porque solo coinciden con lo que las personas quieren saber del mundo a través de su propia opinión. Y hay como disputarlo eso, porque había toda una esperanza en Internet como algo virtuoso que pudiera ayudar a superar los déficits democráticos, elevar las voces periféricas que no tenían cómo expresarse. Y sigue siendo eso. Y sigue siendo, pero de una manera muy material se ve que el uso de las redes o de estas lógicas ayuda incluso a tornar más débiles las democracias, a atacarlas también. La democracia liberal. La democracia liberal. Como la conocemos, el modelo histórico material que tenemos. La segunda cuestión es si hay, yo creo que hay posibilidades que irán surgiendo de manera extraña de reconstrucción de otras formas democráticas. Pero sí, lo que tú dices es absolutamente clave. Digamos que nos equivocamos, yo me incluyo, en una cuestión. Internet es claramente la tecnología de la autonomía y la libertad, y amplió absolutamente la capacidad de todos los humanos entenderse, organizarse, expresarse. Pero lo que no tuvimos en cuenta es que la libertad es libertad de expresarse, pero para todo el mundo, y que había y hay muchos humanos que no son favorables a los grandes valores universales, éticos, morales, democráticos, políticos, que muchos hemos defendido. Entonces, al abrir esa caja de Pandora de la libertad de todos a expresarse, ahí hay una contradicción entre libertad y democracia. Cuanto más libre la gente, cuanto menos constreñida está de las instituciones que se han negociado, que se han discutido, que se han sedimentado, es un océano infinito en el que todo vale y la capacidad de manipulación es la que gana, no la capacidad de un proceso democráticamente establecido, con todos los límites que sabemos de la democracia liberal. Pero es cierto que Internet en este momento es a la vez instrumento de libertad, de expresión de las minorías oprimidas, de expresión de los movimientos sociales, de los movimientos de mujeres. Es eso y es todo lo contrario. Y por ahora lo que estamos viendo es que todo lo contrario tiene más peso. Del punto de vista de la política, usted hace parte de un consejo del Instituto Nuevos Paradigmas, junto con otros intelectuales como Boaventura, de Sousa Santos, Pilar del Río, Salvador. ¿Usted le parece que este tipo de organización, de movimiento, que no obedece a una lógica partidaria, sino que intenta buscar la reflexión y nuevos paradigmas, vamos, para la política y la democracia, es importante para hacer esa disputa? Esto es fundamental, absolutamente fundamental. Mire, lo que cambia el mundo son las ideas, siempre. En buen sentido y en mal sentido. Las ideas es el lugar, en el fondo del poder, porque el poder está en las mentes de las personas y las mentes de las personas pueden ser transformadas, desarrolladas, manipuladas en base a ideas. Entonces, está claro que los partidos tradicionales están quebrados, totalmente, en todas partes. Mire, en Europa prácticamente la gran socialdemocracia desapareció
salvo en Portugal y España. Y en España estuvo a punto de desaparecer hasta que Pedro Sánchez empezó a reconstruirla, pero la estaban liquidando. Suecia, quizá, pero en general la socialdemocracia, el gran actor político de las reformas sociales y políticas de Europa, ha desaparecido. En gran parte. Francia ya no hay, desde luego. Francia, el país de la República, de las libertades, de Italia, nada. Bueno, y luego, país por país, vemos en América Latina también que los partidos tradicionales han colapsado sistemáticamente en todo el continente. Iríamos país por país y podríamos rápidamente ponernos de acuerdo. Bueno, algo pasa, algo estructural. Entonces, todo lo que sea intentar repensar, reconstruir desde una situación partidaria está condenado al fracaso, porque ni siquiera tiene credibilidad o legitimidad. Por tanto, por eso yo estoy apoyando al Instituto de Nuevos Paradigmas, porque tiene que ser desde un compromiso de cambio social y político con valores humanos universales, pero sin estar adscrito a ningún aparato partidario. Esto es absolutamente indispensable. La cuestión es entender y practicar que no basta con que encontremos análisis mejores, que hay que hacerlo, con que propongamos políticas más creativas, que se adapten a la sociedad actual, sino que seamos capaces, como Instituto de Nuevos Paradigmas, de intervenir eficazmente en la esfera de la comunicación. Y fundamentalmente pensar que los artículos, los grandes medios de comunicación o las buenas entrevistas o programas de televisión son muy secundarios. O aprendemos a difundir y a debatir las ideas en las redes sociales o estamos perdidos. Porque en el siglo XXI y hacia el futuro es las redes sociales que irán cambiando y evolucionando y complejizándose, son la esfera de la comunicación. Y luego hay grandes medios para el entretenimiento. Entonces, no basta con pensar, no basta con elaborar, sino hay que ser capaces de comunicar. Y por tanto la comunicación es